¿Alguna vez has despertado a las 3 de la madrugada con el corazón acelerado sin saber por qué? ¿Has sentido esa opresión en el pecho que no puedes explicar? Esa sensación de que algo malo está a punto de suceder, pero no sabes qué es. ¿Y si te dijera que eso no es ansiedad? ¿Y si te dijera que es el cielo hablándote, que es Dios advirtiéndote, que es el Espíritu Santo preparándote para una batalla que tus ojos naturales no pueden ver? Sé que lo has sentido, esa incomodidad cuando entras a cierto lugar, ese escalofrío cuando conoces a cierta persona, esa alarma interna que se activa sin razón aparente. Has tratado de ignorarlo. Has dicho, es solo mi imaginación. Pero en el fondo sabes que hay algo más. Y es que vivimos en dos mundos al mismo tiempo. El mundo natural que vemos y el mundo espiritual que no vemos. Y mientras tú caminas tranquilo en lo natural, en lo espiritual, hay batallas librándose por tu alma, por tu propósito, por tu destino. Pero Dios no te deja indefenso. Él no permite que sus hijos caminen ciegos en medio del peligro. Por eso te da señales, advertencias, alarmas espirituales que te alertan cuando el enemigo está cerca. El problema es que muchos no saben interpretarlas. Sienten las señales, pero no entienden qué significan. Hoy eso va a cambiar. Hoy tus ojos van a ser abiertos. Hoy vas a entender por qué has sentido lo que has sentido. Por qué ciertas cosas te han pasado. ¿Por qué en momentos específicos de tu vida todo parece ponerse en tu contra? Antes de continuar, necesito que hagas algo. Escribe en los comentarios, abre mis ojos espirituales, Señor. No es solo un comentario, es una llave. Es decirle al cielo, estoy listo para ver lo que no he podido ver. Estoy listo para entender lo que no he podido entender. Dale me gusta si alguna vez has sentido estas señales, pero no sabías qué significaban. Si has tenido experiencias que no podías explicar, pero que ahora empiezas a entender. Y suscríbete ahora mismo, no mañana, no después. Ahora, porque este canal no es entretenimiento, es entrenamiento espiritual, es preparación para la guerra que muchos no saben que están peleando. La revelación que viene a continuación puede incomodarte, puede asustarte, pero es mejor estar incómodo y preparado que cómodo y vulnerable. Es mejor saber la verdad que vivir en ignorancia. Respira hondo, prepara tu corazón, porque lo que Dios está a punto de mostrarte cambiará la forma en que ves tu vida para siempre. Para entender las señales, primero necesitas entender algo fundamental. No estás solo. Y no me refiero a que Dios está contigo, aunque eso es verdad. Me refiero a que en este mismo momento, mientras lees estas palabras, hay seres espirituales a tu alrededor, ángeles y demonios, protección y peligro, luz y oscuridad. Suena a película de terror, ¿verdad? Pero es más real que el dispositivo donde estás leyendo esto. En 2 Reyes 6:17, cuando el siervo de Eliseo estaba aterrorizado por el ejército enemigo, el profeta oró: «Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea». Y cuando Dios abrió sus ojos, vio que los montes estaban llenos de gente de a caballo y de carros de fuego. Siempre estuvieron ahí, solo que no podía verlos. Y esa es tu realidad ahora mismo. Hay más contigo que contra ti. Pero también hay fuerzas que quieren tu destrucción y están más cerca de lo que piensas. El enemigo no es tonto. Ha estudiado tu vida, conoce tus debilidades, sabe cuándo atacar. Y su momento favorito es justo antes de tu bendición, justo antes de tu breakthrough, justo cuando Dios está a punto de elevarte. ¿Has notado que los problemas más grandes vienen antes de las bendiciones más grandes? ¿Que las batallas más intensas preceden a las victorias más gloriosas? No es coincidencia. Es estrategia espiritual. El enemigo sabe que si puede detenerte antes del milagro, puede robarte el testimonio. Por eso, las señales son tan importantes. Son la forma de Dios de decirte: hijo,
Prepárate. Viene un ataque, pero también viene una victoria. Son alarmas divinas que te permiten fortificarte antes de la batalla. Y aquí está lo que muchos no entienden. El enemigo no puede tocarte sin permiso. Job nos enseñó eso. Satanás tuvo que pedir permiso para atacarlo. Hay una cobertura sobre tu vida, pero esa cobertura puede tener grietas, y esas grietas se abren con el pecado, con la desobediencia, con las puertas que nosotros mismos abrimos. Una de las primeras formas en que Dios te advierte es a través del ambiente espiritual. ¿Has entrado a un lugar y sentido que algo no está bien? ¿Has estado en una reunión donde todo parecía normal, pero tu espíritu estaba inquieto? Eso no es paranoia, es discernimiento. Tu espíritu puede sentir lo que tus ojos no ven. Puede detectar la presencia demoníaca. Puede identificar cuando el ambiente está contaminado. Es como un radar espiritual que Dios puso en ti, pero necesitas aprender a confiar en Él. Recuerdo una vez que entré a una casa y sentí como si el aire fuera pesado, como si costara respirar. Todo se veía normal, la gente sonreía, había música, pero mi espíritu gritaba, «¡Sal de aquí!». Ignoré la señal. Me quedé por cortesía. Esa noche, en esa casa, hubo una manifestación demoníaca que nunca olvidaré. Dios me había advertido. Mi espíritu lo había detectado, pero mi mente racional lo descartó y pagué el precio de ignorar la alarma divina. Jesús mismo nos enseñó sobre esto. Cuando enviaba a sus discípulos les dijo, «En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa». ¿Por qué? Porque necesitaban discernir el ambiente. Necesitaban saber si ese lugar era terreno seguro o campo enemigo. Y es que hay lugares que están bajo influencia demoníaca. Casas donde se ha practicado ocultismo. Espacios donde se ha invocado a espíritus. Ambientes contaminados por pecados específicos. Y cuando entras ahí, tu espíritu lo sabe. Tu espíritu lo siente. Pero no solo son lugares, también son reuniones, grupos, incluso conversaciones, cuando el tema se torna oscuro, cuando los chistes se vuelven blasfemos, cuando la atmósfera cambia de luz a tinieblas, tu espíritu te advierte, esto no es de Dios. ¿Qué haces cuando sientes eso? Primero, no lo ignores. Esa incomodidad es Dios hablándote. Segundo, ora internamente, cubre ese lugar con la sangre de Cristo. Tercero, si la incomodidad persiste, busca la forma de salir. No seas grosero, pero sé sabio. Escribe ahora mismo, confío en el discernimiento que Dios me da, porque necesitas empezar a valorar esa capacidad. Necesitas dejar de dudar de lo que tu espíritu percibe. Hay algo sobre las 3 de la madrugada que el enemigo ama. Es la hora donde el velo entre lo natural y lo espiritual parece más delgado. Es cuando estás más vulnerable, cuando tu mente consciente descansa, pero tu espíritu sigue alerta. Y es ahí donde muchas batallas se libran. ¿Te has despertado a esa hora con el corazón acelerado, con una angustia que no puedes explicar, con la sensación de que alguien te observa? No eres el único. Miles de hijos de Dios experimentan esto y no saben qué significa. En el Salmo 91:5 dice, «No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día». ¿Por qué menciona específicamente el terror nocturno? Porque Dios sabe que la noche es tiempo de batalla. Es cuando el enemigo lanza sus ataques más fuertes. Y es que mientras duermes, tu espíritu no duerme. Mientras tu cuerpo descansa, en el mundo espiritual hay actividad. Hay ángeles guardándote. Pero también hay demonios tratando de atacarte. Y cuando la batalla se intensifica, tu espíritu te despierta. Es una alarma divina. Muchas veces despiertas y no sabes por qué. Te levantas al baño pensando que es eso. Tomas agua creyendo que es sed, pero no. Tu espíritu te despertó porque necesitas orar.
porque hay algo sucediendo en el mundo espiritual que requiere tu atención. He aprendido que cuando me despierto a esas horas, lo primero que hago es preguntar: Señor, ¿por qué me despertaste? ¿Qué necesitas que ore? ¿Qué está pasando? Y muchas veces Dios me muestra. A veces es intercesión por alguien, a veces es guerra por mi familia, a veces es romper un ataque sobre mi vida. Los sueños también son parte de esta batalla nocturna. No todos los sueños son de Dios, pero tampoco todos son pizza de la noche anterior. Hay sueños que son ataques, pesadillas recurrentes, sueños donde te persiguen, sueños donde no puedes hablar o moverte. Job lo experimentó. Dice en Job 7:14, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. El enemigo puede usar los sueños para sembrar miedo, para plantar imágenes, para contaminar tu mente, pero Dios también usa los sueños para advertirte. La diferencia está en el fruto. Los sueños de Dios, aunque puedan ser de advertencia, traen paz y dirección. Los sueños del enemigo traen confusión y temor. Aprende a discernir la diferencia. Tu cuerpo es más espiritual de lo que piensas. Fue diseñado por Dios no solo para funcionar en lo natural, sino también para responder a lo espiritual. Y muchas veces las primeras señales de que el enemigo está cerca se manifiestan en tu cuerpo. Esa opresión en el pecho que sientes de repente, ese nudo en el estómago cuando conoces a alguien, ese dolor de cabeza que aparece justo cuando vas a orar, ese cansancio extremo que llega cuando es tiempo de buscar a Dios. No siempre es físico, muchas veces es espiritual. Pablo lo sabía. Habla de un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. No sabemos exactamente qué era, pero sabemos que era un ataque físico con raíz espiritual. Y Dios permitió que permaneciera para mantener a Pablo humilde y dependiente. Pero no todo ataque físico es para tu bien. Muchos son intentos del enemigo de detenerte, de distraerte, de debilitarte. Y tu cuerpo responde a esos ataques de formas que la medicina no siempre puede explicar. He visto personas que cada vez que iban a tomar un paso de fe, se enfermaban. Cada vez que decidían servir más a Dios, aparecía un dolor inexplicable. Cada vez que se comprometían con el ayuno, surgía una condición que se los impedía. ¿Coincidencia? No lo creo. El enemigo conoce tu cuerpo, sabe dónde atacar. Conoce tus puntos débiles y los usa estratégicamente, pero aquí está la clave. Cuando reconoces el patrón, puedes romperlo. Cuando identificas que es un ataque, puedes tomar autoridad. No estoy diciendo que dejes de ir al médico. Dios usa la medicina, pero también necesitas discernir. Si ese dolor aparece solo en momentos espirituales clave, si esa enfermedad surge justo cuando ibas a servir, si ese malestar llega cuando decides buscar más a Dios, pregúntate, ¿es esto un ataque? Tu cuerpo también reacciona a las presencias espirituales, ese escalofrío que sientes sin tener frío, ese temblor inexplicable, esa sensación de que alguien te toca cuando no hay nadie. Son respuestas físicas a realidades espirituales. Dale me gusta si has experimentado estas manifestaciones físicas. Si ahora entiendes que no todo es natural, que hay batallas que se libran en tu cuerpo. Si hay un campo de batalla favorito del enemigo, es tu mente, porque sabe que como piensas, así eres. Sabe que si puede controlar tus pensamientos, puede controlar tu vida. Y por eso lanza sus ataques más sutiles y persistentes ahí. ¿Has tenido días donde los pensamientos negativos no paran? ¿Donde cada intento de pensar en Dios es interrumpido? ¿Donde las dudas aparecen de la nada? ¿Donde los miedos se multiplican sin razón? Eso no viene de ti. Son dardos de fuego del enemigo. 2 Corintios 10:5 nos da la estrategia: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo
todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjate que dice, llevando cautivo. Porque esos pensamientos vienen como invasores, como enemigos que quieren conquistar territorio. El enemigo es experto en susurrar, no grita, susurra, y lo hace en primera persona. No sirvo para nada. Dios no me ama, nunca voy a cambiar. Mejor me rindo. Y tú piensas que eres tú quien está pensando eso. Pero no, es el enemigo sembrando mentiras. He aprendido a identificar cuando un pensamiento no viene de mí, cuando es contrario a lo que Dios dice, cuando me lleva a la desesperanza, cuando me aleja de Dios. Ese no es mi pensamiento, es un ataque y necesito tratarlo como tal. La confusión mental es otra señal clara, cuando de repente no puedes pensar con claridad, cuando las decisiones simples se vuelven imposibles, cuando la neblina mental te envuelve. Eso no es cansancio normal, es interferencia espiritual. ¿Sabes por qué el enemigo ataca tu mente? Porque ahí es donde recibes la dirección de Dios. Ahí es donde tomas decisiones. Ahí es donde guardas la palabra. Si puede contaminar ese espacio, puede desviarte del propósito. Pero Dios nos dio autoridad sobre nuestra mente. No tenemos que aceptar cada pensamiento que llega. Podemos filtrar, podemos rechazar, podemos declarar, tengo la mente de Cristo. Cuando sientas ese ataque mental, no te quedes pasivo. Habla, declara la palabra, pon música de adoración, lee las promesas de Dios, contraataca con verdad las mentiras del enemigo. Comparte este video ahora. Alguien está bajo un ataque mental severo y necesita entender qué está pasando. Tu compartir puede ser la respuesta a su clamor. Hay una estrategia del enemigo que es devastadora porque ataca donde más duele, tus relaciones. De repente, sin explicación lógica, las personas que amas comienzan a alejarse, surgen malentendidos de la nada. Palabras inocentes se convierten en ofensas, y lo que era armonía se transforma en conflicto. ¿Te ha pasado que justo cuando Dios está a punto de hacer algo grande en tu vida, tu casa se vuelve un campo de batalla? Que cuando decides buscar más a Dios, tu matrimonio entra en crisis. Que cuando te comprometes con el ministerio, tus hijos se rebelan. No es coincidencia, es estrategia. El enemigo sabe que solo no puede contigo. Sabe que cuando estás rodeado de amor y apoyo, eres fuerte. Entonces ataca tus relaciones, siembra discordia, magnifica defectos, crea ofensas donde no las hay. Todo para aislarte, porque sabe que aislado eres vulnerable. En Marcos 3:25 Jesús dijo, «Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer». El enemigo conoce este principio, por eso su objetivo es dividir matrimonios, dividir familias, dividir iglesias, dividir amistades, y lo hace de formas tan sutiles que no te das cuenta. Un comentario mal interpretado, un mensaje que no se envió, una mirada que pareció desprecio. Pequeñas cosas que se acumulan hasta crear muros enormes entre personas que se aman. He visto matrimonios sólidos destruirse por malentendidos tontos. He visto amistades de años romperse por chismes. He visto iglesias dividirse por diferencias insignificantes. Y detrás de todo eso, el mismo autor, el enemigo de nuestras almas. Pero aquí está la revelación. Cuando identificas el ataque, puedes detenerlo. Cuando reconoces que esa persona que ahora parece tu enemigo es en realidad otra víctima del mismo ataque, todo cambia. No es sangre y carne, es principados y potestades usando a las personas. Por eso, cuando veas división repentina, detente. Ora primero, no reacciones en caliente. No devuelvas mal por mal. Identifica al verdadero enemigo y lucha por restaurar lo que el diablo quiere destruir. A veces Dios te advierte de maneras que no esperas.
A veces lo haces cerrando puertas que creías que eran bendición, deteniendo planes que parecían perfectos, frustrando propósitos que pensabas que eran divinos, y no entiendes por qué. Recuerdo cuando todo en mi vida comenzó a cerrarse. Trabajos que parecían seguros se perdieron. Oportunidades que parecían de Dios se esfumaron. Relaciones que creía sólidas se rompieron. Y yo clamaba, ¿por qué, Señor? ¿Qué hice mal? Años después entendí, Dios estaba protegiéndome. Cada puerta cerrada era un rescate. Cada plan frustrado era una liberación. Cada pérdida era en realidad una ganancia. Porque del otro lado de esas puertas había trampas que yo no podía ver. Es como la historia de Balaam. Él insistía en ir por un camino y su asna se detenía. Él la golpeaba, se enojaba, no entendía, hasta que Dios abrió sus ojos y vio al ángel con la espada desenvainada. El animal lo estaba salvando y él no lo sabía. Muchas veces somos como Balaam. Insistimos en abrir puertas que Dios cerró. Forzamos situaciones, manipulamos circunstancias y cuando finalmente logramos pasar, encontramos la destrucción que Dios trataba de evitarnos. Pero el enemigo también puede cerrar puertas, puede bloquear bendiciones, puede retrasar promesas. La diferencia está en el fruto. Cuando Dios cierra una puerta, trae paz aunque no entiendas. Cuando el enemigo la cierra, trae desesperación y confusión. Y aquí viene algo poderoso. A veces Dios permite que el enemigo cierre puertas para enseñarte a pelear, para activar tu fe, para que aprendas a usar tu autoridad. Porque hay puertas que solo se abren con guerra espiritual. Daniel oró 21 días por una respuesta. La puerta parecía cerrada, el cielo parecía de bronce, pero él insistió. Y al final, el ángel llegó con la revelación de que había estado peleando desde el primer día. La puerta estaba cerrada por guerra espiritual, no por voluntad divina. ¿Cómo discernir? Ora, busca la paz de Dios. Si hay paz en medio de la puerta cerrada, descansa, Dios está trabajando. Pero si hay guerra, si hay resistencia espiritual, si hay ataques aumentando, entonces pelea, porque esa puerta debe abrirse. Escribe, Señor, dame sabiduría para discernir tus puertas, porque necesitas esa sabiduría. Necesitas saber cuándo descansar y cuándo pelear, cuándo aceptar y cuándo resistir. El dinero es más espiritual de lo que muchos piensan, y el enemigo lo sabe. Por eso una de sus estrategias favoritas es atacar tus finanzas. Crear escasez donde había abundancia, generar gastos donde había ahorro, bloquear ingresos donde había provisión. ¿Has notado que justo cuando decides diezmar, aparecen gastos inesperados? Que cuando prometes una ofrenda especial, tu economía se tambalea, que cuando Dios te llama a un proyecto, las finanzas se complican. Eso tiene un nombre: guerra económica espiritual. El enemigo sabe que el dinero puede ser una herramienta poderosa para el reino. Sabe que cuando tienes recursos, puedes bendecir, puedes sembrar, puedes apoyar la obra. Entonces, ataca esa área para paralizarte, para que en vez de pensar en el reino, estés preocupado por sobrevivir. Ageo 1:6 describe esta realidad. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Es la descripción perfecta de cuando hay un devorador suelto. Pero aquí está la promesa en Malaquías 3:11. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra. Dios puede reprender al devorador, puede cerrar los huecos, puede restaurar lo que se ha perdido. He aprendido que cuando mis finanzas están bajo ataque anormal, no es momento de entrar en pánico, es momento de revisar. Hay puertas abiertas, hay desobediencia en el diezmo, hay gastos que no agradan a Dios, hay compromisos que hice y no cumplí.
Muchas veces el ataque financiero es permitido para enseñarnos principios, para llevarnos a depender de Dios, para mostrarnos que Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Pero otras veces es un ataque directo para detenernos. La clave está en no rendirse, en seguir sembrando aunque parezca locura, en seguir diezmando aunque no alcance, en seguir creyendo aunque los números digan lo contrario. Porque cuando Dios abre las ventanas de los cielos, en un día recuperas lo de años, y esto es importante. El enemigo quiere que tu mente esté tan ocupada con la escasez que no puedas pensar en el propósito. Quiere que estés tan estresado por las deudas que no puedas adorar. Quiere que estés tan preocupado por el mañana que no puedas vivir el hoy. No se lo permitas. Declara provisión, siembra con fe, trabaja con excelencia y confía que el mismo Dios que viste los lirios del campo y alimenta las aves del cielo, cuidará de ti. Dale me gusta si has vivido estos ataques financieros. Si ahora entiendes que no era mala suerte, sino guerra espiritual. Si estás listo para tomar autoridad sobre tus finanzas, hay una señal muy particular que Dios usa para advertirte. Cuando el pasado regresa de forma inesperada. Personas que habías superado aparecen de la nada. Tentaciones que creías vencidas vuelven con fuerza. Recuerdos que habías enterrado resurgen como si fueran de ayer. ¿Te ha pasado que justo cuando estás avanzando con Dios, aparece ese ex que te destruyó? Que cuando estás en victoria, vuelve esa adicción a tocar tu puerta? Que cuando estás en paz, regresan esos recuerdos dolorosos a atormentarte? No es casualidad. Es el enemigo tratando de usar tu pasado para detener tu futuro. El enemigo es el acusador de los hermanos. Su trabajo es recordarte lo que fuiste para que olvides lo que eres. Traer tu pasado para contaminar tu presente. Usar tus errores para robarte tu destino. Y lo hace de formas tan sutiles que pareces tú quien está recordando. Pero Dios dice en Isaías 43, 18, 19, «No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis?» Dios no quiere que vivas en el pasado, pero el enemigo sí. He visto personas a punto de casarse y aparece el ex tóxico. Personas a punto de ser promovidas y regresa el vicio. Personas a punto de servir en el ministerio y vuelven las acusaciones. Y muchos caen porque no reconocen que es un ataque. Cuando el pasado regresa de forma repentina e intensa, no es nostalgia, es guerra. No es que no hayas sanado, es que el enemigo está desesperado, porque sabe que si no puede detenerte con eso, has subido a un nuevo nivel. La clave está en cómo respondes. Si recibes esos recuerdos, esas personas, esas tentaciones, caerás. Pero si las reconoces como ataques y las rechazas, saldrás más fuerte, porque cada vez que vences tu pasado, tu futuro se asegura. No dialogues con el pasado, no le abras la puerta, no le des espacio en tu mente. Declara, soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo, y mantente firme en esa verdad. Hay un tipo de cansancio que no se quita con descanso, un agotamiento que no es físico sino espiritual, una fatiga que aparece justo cuando más necesitas estar fuerte. Y esa es otra forma en que Dios te advierte que el enemigo está trabajando. Elías lo experimentó. Después de la gran victoria en el Monte Carmelo, donde cayó fuego del cielo y demostró el poder de Dios, vino un cansancio tan extremo que deseó morirse. Se sentó bajo un enebro y dijo, «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida». ¿Cómo alguien que acababa de ver la gloria de Dios podía estar tan cansado? ¿Cómo después de tanta victoria podía venir tanta derrota? Porque el cansancio extremo después de la victoria es una estrategia del enemigo.
Es su forma de robarte el gozo del triunfo. Y no solo viene después de victorias, viene antes de decisiones importantes. Viene cuando necesitas orar. Viene cuando es tiempo de ayunar. Viene cuando Dios te está llamando a algo nuevo. Es un cansancio estratégico para mantenerte inmóvil. He aprendido a diferenciar el cansancio natural del espiritual. El natural se va con descanso. El espiritual se va con guerra. El natural afecta tu cuerpo. El espiritual afecta tu alma. El natural te pide dormir. El espiritual te pide rendirte. Cuando sientas ese cansancio extremo, hazte estas preguntas. ¿Viene después de una victoria? ¿Aparece cuando necesito buscar a Dios? ¿Se intensifica cuando trato de orar? Si la respuesta es sí, no necesitas más descanso. Necesitas más guerra, porque el enemigo quiere que confundas agotamiento espiritual con necesidad de parar. Quiere que creas que estás burned out cuando en realidad estás under attack. Quiere que te retires cuando deberías avanzar. La solución no es dormir más, es orar más. No es descansar del ministerio, es intensificar la búsqueda. No es alejarte de Dios, es acercarte más. Porque ese cansancio es una señal de que algo grande está por suceder y el enemigo quiere detenerte. Comparte este mensaje ahora. Alguien está bajo ese cansancio extremo y está a punto de rendirse. No sabe que es un ataque. Tu compartir puede ser la palabra que lo salve de abandonar su llamado. Ahora que conoces las señales, ahora que puedes identificar cuando el enemigo está cerca, viene la pregunta crucial. ¿Qué haces con esta información? Porque no es suficiente saber, necesitas actuar, necesitas prepararte, necesitas armarte. Dios no te muestra el peligro para que vivas en miedo, te lo muestra para que vivas en victoria. No te advierte para paralizarte, te advierte para prepararte, porque un guerrero advertido vale por dos. Y tú eres un guerrero, aunque no lo sepas. En Efesios 6, 10, 11, Pablo nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Fíjate que dice vestíos. Es una acción, es una decisión. La armadura no se pone sola. Tú tienes que ponértela cada día, cada mañana, antes de que el ataque venga. Porque si esperas a estar bajo ataque para armarte, ya es tarde. ¿Cómo te armas? Primero, con la verdad. El cinturón de la verdad, conociendo la palabra, declarándola, viviéndola. Porque la mentira es el arma favorita del enemigo y solo la verdad la destruye. Segundo, con la justicia, la coraza de justicia, viviendo en integridad, cerrando puertas al pecado. Porque el pecado da legalidad al enemigo para atacar, pero la justicia te protege. Tercero, con el Evangelio, el calzado del Evangelio, compartiendo las buenas nuevas, siendo luz. Porque mientras más activo estés en el reino, más protegido estás. El enemigo ataca más a los que están quietos. Cuarto, con la fe, el escudo de la fe, creyendo las promesas, confiando en medio de la tormenta, porque la fe apaga los dardos de fuego, la duda los recibe. Quinto, con la salvación, el yelmo de la salvación, seguro de quién eres en Cristo, firme en tu identidad, porque el enemigo ataca tu identidad para confundirte. Y sexto, con la palabra, la espada del Espíritu, no solo conociéndola, sino usándola, declarándola, proclamándola, porque es la única arma ofensiva que tienes, pero sobre todo orando, orando en todo tiempo, orando sin cesar, porque la oración es lo que activa toda la armadura, es lo que te conecta con el cielo, es lo que trae refuerzos angelicales. Escribe ahora: estoy listo para la batalla, soy más que vencedor.
porque necesitas declararlo, necesitas creerlo, necesitas activar tu identidad guerrera. Sé que en lo fondo de tu alma algo está temblando ahora mismo, porque cuando Dios revela, nada vuelve a ser igual. Y después de este mensaje, es imposible mirar a las personas con los mismos ojos. Es imposible seguir permitiendo ciertas voces en tu vida. Es imposible volver a dormir tranquilo sabiendo que el enemigo estaba entrando por una puerta que tú mismo habías dejado abierta. Pero hoy, esa puerta se cierra. Hoy el cielo puso una barrera espiritual entre tú y quienes vinieron a drenar tu propósito. Hoy el Espíritu Santo te dio discernimiento, y eso vale más que 1000 oraciones sin respuesta, porque cuando Dios abre tus ojos, también te prepara para lo nuevo. Tal vez perdiste amistades, tal vez tuviste que quedarte solo por un tiempo, pero esa soledad era una cita divina, un espacio sagrado donde Dios pudo hablarte sin interferencias. Ahora es tu turno de decidir, ¿volverás a lo mismo o caminarás con lo que el cielo te mostró? Porque este no es un video más, fue una intervención espiritual, una advertencia urgente, un llamado del cielo. Y si lo ignoras, no digas después que Dios no te avisó. Escribe en los comentarios, hoy elijo ver con los ojos del Espíritu. Hazlo con fe, decláralo como quien activa una promesa. Dale me gusta si esta palabra fue para ti. Y suscríbete con todas las notificaciones, porque este canal es un refugio para los que buscan respuestas que no encuentran en ningún otro lugar. No estás solo, aquí estamos orando por ti. Y recuerda, cuando Dios te aleja de alguien, es porque está por acercarte a algo eterno.